Hola, buenas tardes. Soy Elisa Gutiérrez de Educando en Red. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para un sano crecimiento y desarrollo de la niñez y juventud en México. Bienvenidos a la serie especial Conecta con tu salud mental de Conectando en Red, un ciclo de pláticas para vivir lo ordinario como extraordinario. Hoy tenemos como invitada a Bárbara Barragán con el tema Hacia una vida con sentido. Bárbara Barragán es psicoterapeuta, especialista en logoterapia y análisis existencial, además de ser coach existencial logoterapéutico. Docente y conferencista con más de 14 años de experiencia recorriendo el campo de asesoramiento psicoterapéutico, académico, empresarial y filosófico. Colabora como columnista invitada en diversas revistas en su versión web. Autora de artículos para la Revista Mexicana de Logoterapia, participante activa en programas de radio y televisión. Actualmente brinda terapias en su consultorio particular y tiene a su cargo la dirección académica y escolar de la Sociedad Mexicana de Análisis Existencial y Logoterapia. Ismael, bienvenida, Bárbara. Qué gusto tenerte por aquí en este foro de Conectando en Red. Muchas gracias, Elisa. Para mí es un honor, un placer compartir, conocernos y tratar de llegar a más lugares sembrando semillitas que podemos ir dejando ahí, semillitas de conocimiento, semillitas de actitud, de posibilidad. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y si quieres, comenzamos con este tema que está muy interesante, ¿no? Hacia una vida con sentido. ¿Nos podrías empezar a platicar qué relación tiene, o sea, esta parte de las emociones con el bienestar y la salud mental? Emociones, bienestar y salud mental. Bien, me gustaría un tanto como desglosarlos, aunque forman un todo, vamos a tratar de verlos por separado para después verlos en este todo que les digo que se conforma. Y me gustaría empezar por definir qué es la salud mental o a qué conocemos como la salud mental. Y algo que es bien importante es saber que la salud mental no es ausencia de trastornos mentales. ¿Okay? La Organización Mundial de la Salud define precisamente la salud mental como un estado de bienestar físico, mental y social. No solamente como una ausencia de enfermedad o afección. Entonces, es bien rico, ¿no? Saber que esta definición incluye el bienestar físico, mental, social, ¿no? Y con eso, pues también hablamos de un bienestar emocional. Ajá. Este conjunto de bienestar o este estado de bienestar nos va a dar la oportunidad de poder reconocer nuestras habilidades, nuestras herramientas, pero también nuestros límites. ¿No? No somos omnipotentes, no podemos con todo, ¿no? Entonces, también este estado de bienestar nos lleva a reconocer nuestros límites que como seres humanos tenemos, pero también nos va a brindar una sensación de sentirnos capaces de hacerle frente a la vida, ¿ok? De hacerle frente a la vida, de trabajar de forma creativa, de forma productiva y sobre todo de vincularnos de una forma mucho más saludable con el entorno, sintiéndonos así parte de este entorno. Investigando diferentes conceptos de salud mental, porque hay diferentes abordajes, todos o la gran mayoría sí incluyen esta sensación de bienestar un tanto subjetiva. Ajá. También incluyen un requerimiento o un resultado de autonomía. De esta parte de decir, con mis competencias puedo estar como integrado a la vida. También habla siempre de un reconocimiento de estas habilidades que se pueden realizar siempre de forma intelectual, de forma física, habilidades de forma física, pero algo bien importante, y es aquí donde entran las emociones, también habilidades emocionales. Eso incluye la salud mental. Si lo vemos así, Elisa, la salud mental es interés para todos, ¿no? No solamente para aquellos que no la tienen o que la padecen, sino es para promoverla, para estar como vinculados con ella. Y desde ahí entramos entonces en el tema del bienestar emocional, que se entrelaza con la salud mental.
¿no? El bienestar emocional, pues como bien lo dice, es asociado mucho más con las emociones, con un estado emocional. Y las emociones, aquí es bien importante saber que no es que haya emociones positivas y negativas. Las emociones, o bien lo dice su nombre, emoción, es una fuerza que nos mueve. Entonces, un bienestar es como la captación de fuerzas que nos mueven hacia lo posible. Y aquí me gustaría hacer énfasis en lo positivo, más que ser lo bonito y lo agradable, es lo posible. Ajá. Y entonces esto va a generar un estado de ánimo que nos capacitará para afrontar la vida. Qué importante es esta parte que dices, ¿no? Esa parte de ese bienestar emocional. No nada más es la salud física o la salud mental, sino también esa parte de las emociones que nos ayudan a estar mejor. Y Así cómo es. esas emociones nos son como señales también del camino, ¿no? Nos van diciendo cómo nos vamos encontrando, cómo estamos en ese momento, ¿no? Justamente, las misiones, ¿eh? Las emociones no solamente tienen la misión, porque sí son misiones al final las emociones, no solamente Exacto. tienen la misión primaria, llamémoslo así, de supervivencia, porque esa es como la facultad primaria de las emociones, sobrevivir. Ajá, nos mandan señales para sobrevivir. Las emociones las compartimos con el mundo animal, ¿no? Ujú, El mundo animal también tiene estas señales de supervivencia. Pero también las emociones, al ser nosotros seres conscientes y seres conscientes de que somos conscientes, las ujú. emociones también me van a dar esta señal, no solo de supervivencia, sino de afectación. Y afectación no me refiero a connotación de malo, de lo que te afecta. Lo que te afecta es lo que mueve tus afectos. Entonces, las emociones también son mensajeras de eso que mueve tus afectos, de eso que en el exterior te impacta a ti, te afecta a ti y por lo tanto te moviliza a dar una respuesta. Exacto. ¿Y cómo esa movilización o esta parte de las emociones, cómo pueden estar relacionadas como encontrar lo valioso que es para nosotros? Como esa parte de sentido de vida, ¿cómo está relacionado con las señales para encontrar lo valioso en mi vida? Pues mira, si empezamos por decir que son señales que me van a afectar, es decir, que movilizan mis afectos, por lo tanto Ajá. movilizan todo lo que siento y me preparan para una acción. Ajá. Una acción de respuesta, eso es lo que hacen las emociones. Ahora, no todo me afecta. Me voy a dar cuenta que a mayor valiosidad, mayor afectación. Ujú, Si hay ujú. cosas que para mí no me resultan valiosas, pues no me van a resultar tan movedoras, llamémoslo de esa manera, o tan emocionantes como las que me resultan valiosas. Por eso hay que poner mucho la atención en esto que nos resulta valioso. Pero antes que entrar como este tema que se vincula mucho lo valioso, la emoción y el sentido de vida, que es como tema del que vamos a hablar, creo que va Ujú. a ser importante que reconozcamos la diferencia entre palabras que de pronto usamos como iguales y no lo son. Sensaciones, emociones Ajá. y sentimientos. ¿Ok? Ajá. Normalmente, sí, exacto. Ahora, hay muchísimas definiciones y hay muchísimas teorías que van a mostrar distintos puntos de vista. Y aquí no se trata de debatir cuál es la buena ni cuál es la mejor. Y pues yo voy a hablar desde un punto de vista más humanista, que es donde se para la logoterapia, ¿no? En un Ujú. rango humanista. Y desde esta aproximación humanista, lo que yo les voy a compartir es mucho una aproximación de las emociones, de las sensaciones y de los sentimientos, mucho más holística, más integrativa, por llamarlo de una manera. ¿Por qué? Porque me gusta hacer énfasis en que somos una totalidad. No somos fracciones, no soy solo Ujú. mente o solo cuerpo, ¿no? O solo social, o solo una dimensión libre, que la conocemos en la logoterapia como una dimensión espiritual, ¿no? Sino soy una totalidad. Entonces, desde esta totalidad, sensación, emoción y sentimientos se van a entrelazar. Pero si las dividimos como para conocerlas, Ajá. las sensaciones responden mucho más a un factor biológico.
ajá, a un estímulo primario corporal. La sensación Ok. de Ujú. encogimiento en el estómago, la Sí, sensación de piel de gallina, la sensación de nudo en la garganta, ¿no? Responde, sí, si te das cuenta, a sí. sensaciones corporales que hablan más de nuestra biología, pero que son como el primer estímulo que nos dice que algo de lo que está pasando en el exterior me mueve, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí tenemos la sensación, ¿ok? Luego viene una cierta primera evaluación hacia esa Ajá. sensación. Para mí el recogimiento en el estómago a lo mejor significa miedo y lo evalúo como miedo, pero a lo mejor para ti, Elisa, es enojo y lo evalúas Ajá. como enojo. Entonces, la misma sensación nos puede dar emociones diferentes, porque Sí, no va a ser lo mismo moverme desde el enojo que desde el miedo, exacto. ¿no? Sí, va a ser muy diferente, claro, sí. Entonces va a ser bien importante empezar también a reconocer corporalmente nuestras sensaciones. ¿Cómo se siente en mí el miedo? ¿Cómo se siente el enojo? ¿Cómo se siente la tristeza? ¿Cómo se siente la alegría? ¿No? Entonces, reconocer eso va a ser bien importante a un nivel sensación. Ujú. Entonces, la emoción, digamos que va a ser ya más un significado de esa sensación que me va a llevar a una acción. Ajá. Emoción me mueve, ¿no? Entonces me lleva a una acción. Sensación en el estómago, se me encoge, ¿no? Emoción que yo identifico como miedo, ¿no? Emoción que identifico como miedo. Mi respuesta va a ser protegerme. El Exacto. miedo me protege, ¿no? Automáticamente nos protegemos. Ajá. Sí. Entonces, Elisa, sensación, encogimiento en el estómago. Emoción que le da significado Elisa, enojo. Movimiento, marcar un límite, ¿no? Ajá. Desde el cuerpo, desde esto no, ¿no? Alzar la voz, ¿no? Algo que te produce enojo y entonces lo manifiestas. Y los sentimientos tienen ya mucho más una carga cultural, ¿ok? Los sentimientos tienen más una carga cultural y social que aprendemos. Y ahí implica todavía un raciocinio todavía mayor, ¿no? No Ujú. es lo mismo culturalmente el enojo en culturas que en otras culturas. Hay culturas donde no se permite o no se permite la Sí, expresión de la alegría, ¿no? Entonces, exacto. ya aprendemos a nombrar esos sentimientos, que como dato curioso, los sentimientos y todo su bagaje verbal fue en la época del romanticismo. Ajá. Entonces es ahí donde, digamos, le nombramos de distinta forma, a través de un proceso mucho más aprendido y cognitivo, a estas emociones que nos llevan a movernos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos con sensación, emoción, sentimiento, ¿vale? Perfecto. Y a veces se usa como, o sea, cuando no se saben estas distinciones, se utiliza como un sinónimo y no, o sea, ya vemos cómo cada uno es diferente, o sea, el significado que tiene es diferente. Así Ujú. es, así es. Y entonces también podremos ampliar nuestro lenguaje, porque Ah, acuérdate exacto. que el lenguaje construye vida, ¿no? Ujú. Entonces, no es lo mismo que te diga estoy asustada a estoy aterrada, estoy Ajá. molesta a estoy rabiosa, ¿ok? Entonces, eso construye no solo nuestro lenguaje verbal, sino nuestro lenguaje no verbal. Y Ujú. podemos entonces empezar a regularnos también desde este hecho de conocer nuestras sensaciones, reconocer nuestras emociones y ponerles nombre de sentimientos. ¿Va? Ajá. Entonces, desde Va. ahí esto nos ayuda. Ahora, ¿cómo se va a unir con lo valioso para luego unirlo Ajá. con el sentido de vida? Sí. ¿Te acuerdas que aquello que me afecta va a ser lo que me emociona? Si no me afecta, si no moviliza mis afectos, pues no va a haber emoción. ¿Mm? Ujú. Tendré una interpretación, tendré una razón, pero quizá no tendré una emoción. ¿Va? Exacto. Entonces, hay que darnos cuenta que aquello a lo que le llamamos lo valioso, lo que Ajá. vale para nosotros, siempre va a estar depositado en algo o en alguien. Ajá. Algo vale o alguien nos resulta valioso.
Es decir, lo valioso va a estar depositado en personas que nos resultan valiosas, en acciones que son valiosas para nosotros, en circunstancias que son valiosas o en objetos que nos resultan valiosos, ¿no? Exacto. Entonces, esto que es el mundo que nos rodea, personas, acciones, circunstancias, objetos, tienen distintos rangos de valor. Por eso Ajá. no va a mover lo mismo algo en mí que en ti o que en alguien que nos esté escuchando. Va a depender de dónde y qué tanto está depositado el valor en eso, ¿va? Exacto. A lo mejor algo que es valioso para mí, para la otra persona no es tanto y no lo mueve tanto. Ajá. Exactamente. Por Si ejemplo, pierdo, ajá, sí, por ejemplo, alguna pérdida de algún objeto, darse cuenta que a lo mejor para ti es algo muy simbólico por el recuerdo o el aprecio que a la persona que te lo dio y a lo mejor yo para mí no tiene algún significado. Entonces, si lo encuentro o no lo encuentro, tal no hay cual, problema. tal cual, tal Perfecto. cual como lo acabas de decir. Entonces, por eso dices, ay, pues como, ¿por qué lloras por eso? Sí, ¿No? exacto. ¿Cómo que por qué lloro por eso? Esto era valiosísimo para mí, porque habías Ujú. depositado mucho valor en ese objeto, ¿ok? Perfecto. Aquí empezamos a descubrir que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Ujú, ujú. Entre más diversifiquemos los depositarios de lo valioso, más opción vamos a tener de descubrir significado, sentido y propósito en nuestra vida. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con las emociones? Si hablamos de que eso valioso, tú decías un objeto, no sé, la medallita que te regaló tu abuela, ¿no? Y es un significado, fue el último regalo que te hizo, lo heredó de su bisabuela, etcétera, etcétera, y te lo robaron, ¿no? Ahora que a la orden del día está todo esto, toquemos madera por si las flies, pero bueno, eh, ¿qué sentirías si te lo arrebatan, te lo roban, Elisa? No, pues sí, muchísima tristeza y frustración, ¿no? Pero Tristeza, tristeza, frustración, tristeza, tristeza, o sea, sí, tristeza tristeza. te daría rabia que te lo hayan Bueno, robado, rabia, porque pues, también me lo están quitando, ¿sabes? te lo Sí, están arrebatando. exacto. Algo que podemos distinguir es que cuando nos arrebatan, nos pisotean, nos transgreden, algo que nos resulta valioso, contactamos con el enojo. Con el enojo. Ajá. Contactamos con el enojo. Entonces, si me estoy enojando, hagámonos la pregunta, ¿qué valioso está siendo arrebatado, transgredido, pisoteado en mí? Ujú. Puede ser una idea intelectual, no necesariamente un objeto. Puede ser un trabajo, puede ser Ajá. un objeto, ¿no? Puede ser una fecha especial que tú habías hecho todo y de angas o mangas te arrebatan esa fecha, te la cancelan. ¡Oh! Sientes enojo, ¿ok? Sí. Bueno, la tristeza, al contrario, un poquito diferente del enojo, es cuando eso valioso va perdiendo, como en un curso más natural, su vida, digámoslo de esa forma. Empiezas a Ujú. sentir tristeza cuando miras a tus seres queridos que empiezan como en esta decadencia natural de la vida, Sí, ¿no? Digo, no exacto. es lo mismo que te arrebaten a un ser querido, a que este ser querido vaya perdiendo la vida de a poco. Y Ujú. ahí contactamos con la tristeza. Pero también hay amores que se van perdiendo de a poco, etapas en la vida en que, ay, cómo entristece ver crecer a los hijos, ¿no? Se va perdiendo de a poco el Perdiendo. curso natural y si es muy valioso tu ser madre de esos hijos, híjole, vas perdiendo como tu madritud, llamémoslo de esa manera, Sí. tristeza, contactas con esa tristeza porque te resulta valioso. ¿Ok? ¡Ay, se está acabando la vacación! ¿No? En este Sí. curso natural. Después está el miedo, que es como otra de las emociones básicas que conocemos. Cuando algo valioso tuyo se ve amenazado, contactas con el miedo. Ujú. Cuando tengas o sientas estos miedos, lo Cuando se primero va a es, perder la salud, sí, se ve amenazada tu salud, se ve amenazada tu integridad física, ¿no? Se la ve, pérdida de la salud.
sí, por completo. O se ve amenazado tu trabajo, ¿no? O se ve amenazado tu puesto laboral, ¿no? Entonces, desde esa amenaza, contactamos con el miedo. Uh-huh. Y las otras dos emociones que son como muy promotoras también de la vinculación con la vida, una es la alegría. La alegría es cuando contactas con lo valioso. Cuando estás en contacto con muchas fuentes, digamos, valiosas, contactas con la alegría de estar viva. Ajá. Y el afecto como emoción o el amor es cuando te abres a eso valioso que te da y te ofrece la vida. Esto es un poquito que tienen que ver entonces lo valioso, más que los valores, lo valioso, con las emociones. ¿Y qué tiene que ver esto con el sentido, Lisa? Exacto. Que entre más conectados estemos con objetos, circunstancias, personas, situaciones valiosas, más posibilidad de descubrir sentido y vivirnos con sentido en nuestra vida. Exactamente, en vez de tener todo, como decías, en una sola persona, en un solo objeto, en alguna sola meta, el poder diversificar, ¿no? Exactamente, poderlo diversificar, poderlo identificar, poder atender a ese llamado de eso valioso que me convoca, porque fíjate, el sentido resulta de pronto complejo de explicar, aunque es sencillo a veces de comprender, pero es complejo, no sé, como que ha habido tantas definiciones o tantas explicaciones que algunas se pueden quedar en un nivel muy vago y algunas otras pueden ser muy densas y muy profundas. Entonces nos confunde muchísimo este tema del sentido, ¿ok? Y a una aclaración que a mí me gusta hacer mucho en estas temáticas, en estas pláticas o en clase, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendemos acerca del sentido, es que hay que distinguir bien el sentido de la vida y el sentido en la vida. ¿Ok? Ajá. El sentido de la vida podríamos ahorita sentarnos tú y yo a abrir un debate y llamar a todos los que creen que la vida tiene sentido y llamar a todos aquellos que creen que la vida no lo tiene. No tiene sentido. Ajá. Y tanto razones como no razones van a tener los unos y los otros. Exacto. No llegaríamos a nada, ¿no? No llegaríamos a nada. Sin embargo, se ha visto que las personas que tienen esta creencia de que la vida sí tiene un sentido, tienen como que mayores herramientas, digámoslo de esa manera, mayores herramientas para afrontar la vida. Porque nos damos cuenta que el sentido de la vida se basa más en una creencia que en una razón. Como no hay razones claras que nos digan si sí o si no, es más una creencia. Y entonces ahí vendría la pregunta, ¿qué creencia tienes tú acerca de la vida? Si tú crees que la vida es un castigo, vas a vivir la vida como un castigo. Sí. Si tú crees que la vida es un pesar, la vida te va a pesar. La creencia de que la vida es un peso, el sentido de la vida pesa. Entonces va a pesar, ¿ok? Entonces, perdón, va a ser bien importante checar si esta creencia del sentido de la vida es una creencia potencializadora o es una creencia que es un lastre, que te pesa, ¿ok? Entonces, aquí es revisar qué cree, para después desde ahí trabajar en algo que seguramente me vas a preguntar. El sentido, entonces, en la vida. En la vida. El sentido en la vida. Perdón que aquí hagamos una pausa, pero el sentido en la vida y además cómo nosotros como adultos, también cómo eso lo estamos transmitiendo a los hijos, a los niños, a las niñas, a la juventud, y cómo también ayudarles a ellos a descubrir su sentido en la vida, ¿no? Así es, así es. El sentido en la vida va a responder entonces a sentidos en los momentos donde me
me descubra ante situaciones, circunstancias, objetos y personas valiosas. Porque algo que hay que tener claro es que a mayor valiosidad, mayor capacidad de brindar sentido. Ajá. ¿No? De que mi vida, la vida, ese momento con sentido, ¿ok? Es decir, el sentido, la definición que a mí me gusta, que he encontrado que me casa mejor, porque hay muchas, ¿no? El mismo Viktor Frankl, que es quien pone padre la logoterapia, tiene, ¿no? O sea, tiene varias acepciones acerca de lo que es el sentido, pero a mí la definición de Martínez es de las definiciones que más me gusta. Y dice así, el sentido es la percepción afectiva, emociones, afectiva, pero también cognitiva, razón. De razón, ajá. De valores. Percepción afectiva y cognitiva de valores. Estos valores nos invitan, nos convocan, nos atraen a que actuemos de un modo o de otro ante una situación particular o ante la vida en general. Y este actuar de forma valiosa ante situaciones particulares o ante mi vida en general me va a dar un estado de coherencia e identidad personal. Entonces, vivir con sentido me hace sentirme con una identidad propia, con una identidad personal, una identidad valiosa, una identidad coherente y me invita a que actúe de esa manera. Perfecto. Sí, esa coherencia y esa identidad que también nosotros podemos ayudar, como decía ahorita, a trabajarlo en los niños, niñas y los jóvenes, ¿no? Y cómo ese momento en la adolescencia en la que tienen problema y están buscando la identidad, cómo esta parte del sentido de vida les puede ayudar a ir encontrando esa identidad, ¿no? Totalmente. Yo creo que aquí la forma más clara que tenemos como para ayudar a los chavos, ya sean nuestros hijos o nuestros educandos, ¿no? O sea, porque todo el tiempo estamos en constante interpelación o interpresencia de adultos con jóvenes, ¿no? O con niños, etcétera, etcétera. Y lo primero sería, yo creo que estar atentos, ¿no? Estar atentos y acompañarlos, yo diría esto, ser como buenos compañeros a este descubrimiento de sus diversas y propias fuentes de valor. Es decir, que los podemos acompañar a eso a esas circunstancias o esas acciones o de que descubran esas personas que son valiosas en su vida. Creo que es bien importante como educadores reconocer también que estamos acompañando a seres únicos e irrepetibles, que no son una extensión de mí, que tienen también una vida propia que está en construcción, pero una vida propia, y que ellos entonces tendrán que descubrir también lo propio de lo valioso, pero que se den cuenta, como acompañarlos a que se den cuenta que lo están construyendo desde ya, que no es algo que va a venir después, ¿no? Sino que la vida la están construyendo ya. Son copartícipes, co-constructores de esta vida. Y si los acompañamos entonces a reconocer, a gestionar sus emociones, escuchándolos, observándolos, respetándolos, conociéndolos, comprenderlos va a resultar menos difícil. Pero dijiste algo hace ratito y creo que es clave. La mejor forma de acompañar a los chavos, a los niños a que descubran sentido, es ser nosotros mismos antojadores de una vida con sentido. Exactamente. Eso es importantísimo. Así es. O sea, yo no podía hablarte de una vida con sentido y así, no, sí, la vida tiene sentido. Exacto. ¿No? Exactamente, o como decías, ¿no? De la actitud de tener y de no poder encontrar eso que es valioso para mí, ¿cómo le voy a enseñar a ellos a encontrar lo valioso que es para ellos, ¿no? Tal cual lo dices. Y fíjate que hay como oportunidades o áreas de oportunidad que son muy ricas para trabajar y que nos ofrece mucho el estudio de la logoterapia. De hecho, hay algo que se conoce dentro de la logoterapia como las 5 vías o las 5 áreas de sentido,
¿no? Es decir, son estas áreas de oportunidad donde si Ajá. las, diría yo, si las habitamos, si las recorremos, si las conocemos, si las comprendemos, vamos a descubrir o aclarar muchas más oportunidades para descubrir sentido. Y Ajá. estas áreas es como un mapa, ¿no? Un mapa que nos va a poder ayudar a poder clarificar y sentir que nuestra vida tiene más sentido. Y estas Ujú. vías las presenta uno de los alumnos que todavía le tocó ser alumno en vivo de Viktor Frankl, se llama Joseph Fabry. Y Ujú. Joseph Fabry nos habla de cinco vías hacia el sentido, 5 áreas del sentido. Nos habla la primera de un área que se llama autodescubrimiento. Ujú. Ajá. Fíjate, la primaria, descúbrete quién eres, quién estás siendo, ¿no? Luego habla de la unicidad, de esto que te decía, sí, pero somos únicos e irrepetibles. Ajá, Habla exacto. de una unicidad, habla de una capacidad de elección, habla de una libertad, responsabilidad y habla de una autotrascendencia. Ajá. Y nos dice que si las transitamos, las conocemos, como te decía, yo me gusta decir, las habitamos Ujú. y las hacemos nuestras, vamos a aclarar las oportunidades de descubrir sentido. Qué interesante suena esto, ¿no? Como estas partes, esta vía hacia el sentido. Y me llama la atención ahorita que estás platicando esta parte del autodescubrimiento y cómo el lograr conocernos, el lograr descubrirnos, ¿cómo nos ayuda? ¿Por qué es una vía hacia el sentido? ¿En qué nos ayuda esta parte del autodescubrimiento o autoconocimiento? Pues mira, yo siempre he dicho que para movernos del lugar, primero tenemos que conocer el lugar de donde nos queremos mover, Okey. ¿no? Ajá. Entonces, uno es conocer quién he venido siendo y de qué manera he venido siendo. Y eso nos los va a dar como un descubrirnos. A mí me gusta más la palabra autodescubrirme, como irme quitando estas coberturas que me he venido poniendo y que me he Ujú. venido creyendo, tal vez, y entonces irmelas quitando, descubriendo, para darme cuenta que hay más posibilidades que solo estas. El Ujú. autodescubrimiento nos abre al mundo de la posibilidad. Uh-huh. Me puedo dar cuenta que no soy un ser fijo, que soy un ser siendo. A mí me Ajá. gusta, como bien lo dice Jerónimo Acevedo, somos gerundio, somos seres siendo. Ajá. Y en Ujú. este ser siendo me doy cuenta que estoy siendo en mis relaciones, estoy siendo en mis situaciones y también estoy siendo un ser temporal en mi tiempo y que puedo ir descubriendo nuevas posibilidades de ser, de estar, de amar, de convivir. Pero aquí se va a requerir algo, Elisa, se va a requerir Sí. un gran trabajo de humildad en este descubrimiento. Que no sea un descubrimiento desde el castigo, desde el Ujú. juicio, desde lo que no soy, sino, como les decía, desde lo posible, desde lo que sí soy, sí también tengo, sí también puedo. También seré esto otro que no me gusta, pero también soy todo esto otro que me posibilita. Entonces, es como un trabajo humilde, es un trabajo bien honesto y bien valiente. Se va a requerir también valentía. Hay un chiste que me gusta a mí muchísimo de Mafalda y Felipito, su amigo, y Sí. que llega Mafalda, que era como una gran filósofa, ¿no? Le dice, mira Felipe, esta frase, descúbrete a ti mismo. Y Felipe dice, wow, qué frase, claro, la haré mía, de hoy en adelante me voy a descubrir a mí mismo, sí señor. ¿Y si no me gusto? Eso nos pasa muchas veces, Elisa, que a veces nos Sí. da miedo descubrir cosas que no nos gustan, pero también ese miedo nos puede paralizar para descubrir cosas posibles. Entonces,
No se trata de descubrirnos cuando ya no tengamos miedo, cuando ya somos maduros, sino de un constante descubrirnos, irnos sumando, irnos ampliando. Y entre más nos sumamos, más nos ampliamos, pues cabe más. ¿Y qué cabe más? Cabe más sentido. Qué interesante, claro, qué interesante esa parte de descubrir. Y no solo las cosas, o sea, a veces le ponemos como que mucho enfoque, ahorita como decías, en las cosas negativas o en lo que me falta. Y no, o sea, cómo poner enfoque en ese campo, dice, somos campo de posibilidades, ¿no? En esos talentos, en eso que sí soy. Ajá. Y Y que que sí a lo puedo mejor hacer. muchos de estos talentos de los que hablas ni siquiera los hemos cuestionado. Digo, ay, no, eso yo no puedo, ¿no? Así como el elefantito de circo de que no se puede, porque de chiquito no se podía zafar de una estaca, nunca Sí, volvió a cuestionar y ahora es un elefantote y sigue amarrado a una estaca que la podría arrancar, ¿no? Entonces, este descubrirnos también nos va a llevar, ¿no? Conocer cómo son mis sensaciones de los que hablábamos, cómo se siente mi cuerpo, ¿no? En seguridad e inseguridad, en sí. protección, en acción, en creatividad. Esta sensación nos va a ayudar a gestionar nuestras emociones, para regularnos, ¿no? Y este conocimiento también desde esta nueva posibilidad de actualizarme, también me puede Ujú. llevar a proyectarme a lugares diferentes. Qué interesante, bueno, muchas gracias, Bárbara. ¿Y cómo a esa parte, a ver, entonces podemos unir lo que decías del autodescubrimiento con la segunda vía del sentido, ¿no? O sea, ¿qué nos hace, que hablabas de la unicidad? O sea, ¿cómo lo Unicidad, podemos unir? ¿Cómo unir esta parte del autodescubrimiento con la unicidad? Como encontrar eso que es único, ¿no? De claro. nosotros. Mira, la unicidad empodera muchísimo. Empodera, pero también responsabiliza. Y te voy a Ujú, decir por qué. Porque al descubrir que hay muchas cosas que puedo hacer como los otros, o hay muchos otros que pueden hacer cosas como yo las hago, pero darme cuenta que exactamente como yo no hay nadie igual, me lleva a darme cuenta que soy no solamente un ser único, sino ujú, irrepetible. Entonces, que aquello que yo no ponga en el mundo, que no aporte, que no dé, que no cree, nadie más lo hará por mí. ujú. Nadie más lo hará por mí. Y desde ahí darme cuenta de que aunque tengo mucho de heredado en mi biología de mis padres y de mis ancestros, porque somos, digamos, un 60% de herencia, ¿no? Biológica, también me doy cuenta que soy aprendizajes y he aprendido tras las huellas de mi gente, ¿no? He aprendido muchas cosas y puedo actuar como mi papá, puedo actuar como mi mamá, pero nunca seré Ujú. mi papá ni nunca seré mi mamá. Entonces, esta unicidad nos lleva a contactar con eso más único en el ser humano. Y es esta capacidad libre de decir quién soy, único e irrepetible ante lo heredado y ante lo aprendido. Y aquí te decía, no solamente, potencializa esta parte como de empoderamiento, de decir, qué bárbaro, o sea, de verdad, si no, si no lo hago yo, queda un hueco en el mundo, en el universo, ¿no? Entonces podría sonar hasta de pronto egocentrista, como le Ajá. dicen, ¿no? Pero no, porque también nos abre la posibilidad de darnos cuenta que el otro también es un ser único e irrepetible. Y desde ahí, esta unicidad me lleva al respeto de la unicidad del otro que también es único e irrepetible. Y desde ahí, desde estas unicidades, es la única forma donde se gesta el amor. Ujú. Hay un filósofo que decía que si no buscamos la diferencia, si no miramos y aceptamos la diferencia y lo único que estamos buscando es la igualdad, pues que mejor nos compremos un espejo. Y como cada uno le pone un algo especial, ¿no? Ese ingrediente especial que lo hace único. Sí, y bien importante, ese ingrediente especial no lo pone el énfasis en el hacer,
el énfasis está en el ser. Ser. Uh-huh. Entonces, como yo nadie igual, pero como tú nadie igual. Sí. Ay, qué bonito. ¿Y cómo esta parte te lleva al respeto y cómo te lleva al encontrar, a ver, otra vez, retomando un poquito, cómo nos lleva hacia el sentido? O sea, ya encontré, ese autodescubrimiento, esa unicidad, el sentirme único, ¿cómo me va llevando? ¿Cómo va siendo esa vía hacia el sentido? Pues porque yo tengo que descubrir eso único, valioso, que me convoca y me llama para ser puesto en la vida. Y entre más yo reconozca que yo pongo esta forma única de ser, digamos, este sello único de ser. El sello, exactamente. Ajá. Me vivo con mayor sentido. Y si también me vinculo con este otro tú que también es único, ¿te acuerdas que el amor abre? Sí. Esta vinculación amorosa de respeto de un ser único e irrepetible me abre. Y abierto a la vida, es más fácil descubrir lo valioso de la vida. Exactamente. Perfecto. Y bueno, entonces ya llevamos autodescubrimiento y unicidad. Y luego la tercera vía hacia el sentido, mencionaste la capacidad de elección. Y Así aquí es. es un punto importante. Ya ves, nos encanta tenerlo todo, no nos gusta renunciar a nada, perdernos de ninguna actividad. ¿Verdad? ¿Cómo poder aprender a elegir? Mira, me encanta el nombre capacidad, que no se nos olvide. Capacidad, ¿ok? Como tal, la tenemos. Es una capacidad dada al ser humano, esta capacidad de elegir. No puedes decir, yo quiero nacer con 80% de capacidad de elección, yo con 20. No. O sea, es una capacidad que te es dada, ¿ok? Ajá. Pero como toda capacidad, tiene que ser desarrollada, tiene que ser trabajada, ¿ok? Uh-huh. Entre más consciente me haga de mis elecciones, y que mis elecciones tienen un impacto en mi vida, pero en la vida, más capaz voy a ser de elegir. Pero Uh-huh. la clave está también en esto, en reconocer que toda elección, la mayor y la menor, conlleva renuncia. Uh-huh. No hay elección sin renuncia. De hecho, no elegir es ya una elección. O sea, no hay ni para dónde te hagas en este tema de las elecciones. Entonces, darme cuenta que lo que elijo es lo que voy siendo. Frankl decía, ¿quién es el ser humano? El ser humano es el ente que elige en quién se convertirá al instante siguiente. Yo elijo conectarme contigo o no conectarme. Uh-huh. Y el conectarme contigo me brinda la posibilidad de llegar a conectar con personas. El no conectarme contigo, a lo mejor me brinda otras posibilidades, pero ya no conozco o interactúo con estas otras personas. ¿En quién estoy eligiendo convertirme hoy? En alguien que está contigo en el tema de Educando en Red. ¿No? Entonces, me estoy convirtiendo en una ponente, me estoy convirtiendo en alguien que comparte, me estoy convirtiendo en esta persona. Entonces, podríamos decir que somos nuestras elecciones y también nuestras renuncias. Así que aquí es, ojalá elijamos apostándole a lo valioso. Porque si elegimos lo valioso, entonces nos vamos convirtiendo en una vida valiosa. Y eso es el reporte hacia el sentido. El sentir esta vida valiosa. Es esa sensación de decir, la vida vale la pena ser vivida. Qué importante, claro. La vida vale la pena ser vivida. Y cuando nosotros lo vivimos, lo transmites, lo transmitimos a los demás también, ¿no? Lo contagias, ¿no? Así es.
Es lo que te decía, o sea, se nota, el sentido se contagia. Y se contagia de la misma forma que se contagia la apatía, ¿eh? Se contagia. Entonces, contagiemos sentido, volvámonos promotores del sentido, volvámonos gestores del sentido. Elijamos, apostemos por el sentido. Bueno, y vamos entonces hacia la cuarta vía del sentido, que la cuarta vía del sentido que mencionaste es la de la libertad y la responsabilidad. Así es. Que también tiene que ver y está muy relacionada con lo anterior que estábamos viendo, con la parte esta de la elección, ¿no? Totalmente. ¿Nos puedes platicar de esto? ¿Cómo esta parte de, también a veces nos gusta hablar de esta parte de la responsabilidad o de esa palabra ya, nada más a veces la escuchamos y como que no queremos platicar de ella. Sí. Entonces, ¿cómo esta parte, estamos hablando de la elección, nos lleva a la libertad y a la responsabilidad? Bueno, tienes mucha razón. Nos encanta hablar de libertad. Nos encanta hablar de soy libre, yo puedo elegir y puedo entonces convertir y puedo conquistar y todo. Pero se nos olvida que soy responsable de mis elecciones, de esta libertad. Entonces, para la logoterapia, la libertad viene siempre emparejada con la responsabilidad. Ajá. No hay libertad sin responsabilidad, no hay responsabilidad sin libertad. ¿Ok? Una responsabilidad sin libertad, entonces es otra cosa, es obligatoriedad, pero no es responsabilidad. La responsabilidad viene mucho más desde esta responsabilidad, desde esta capacidad de dar respuesta. ¿De dar respuesta a qué? A lo que la vida me cuestiona, a lo que la vida me pregunta. ¿Y cómo me cuestiona y me pregunta la vida? En forma de situaciones, de circunstancias que me van sucediendo. La vida me va preguntando y yo le voy respondiendo. Y me vaya capacitando para darle respuestas más valiosas y más libres, más mías, voy a ser más hábil respondiendo, más responsable, ¿ok? Y al ser más hábil respondiendo y más responsable y sintiéndome más capaz de mis propias elecciones, me siento más libre. Entonces, a mayor responsabilidad, mayor libertad. Pero también al revés. A mayor libertad, mayor capacidad de respuesta, mayor responsabilidad. Entonces, ¿de qué somos libres? ¿Y de qué somos responsables? ¿No? ¿Somos libres absolutamente? No. Somos, o sea, la libertad siempre es libertad ante algo. Me tengo que liberar de algo, ¿no? Si no es libertad ante algo, entonces no sé de qué estamos hablando. Pero entonces la libertad humana es una libertad condicionada, es una libertad limitada, llamémoslo así. Pero de la libertad que más nos interesa hablar es de esa, ante esas cosas que te condicionan, ante esos límites. Esa libertad, siempre va a haber un marco en el cual puedas elegir. Si bien no cambiar lo que te sucede, tienes la libertad de elegir la postura, la actitud ante eso que te sucede. Y eso es tu respuesta. Eso es de lo que eres responsable. De la manera como nosotros afrontamos o respondemos, claro. Porque muchos hechos nos pasan y no podemos cambiar esos hechos. No podemos cambiar las circunstancias de lo que estamos viviendo, ¿no? Pero sí podemos cambiarnos a nosotros ante esas circunstancias, porque hay áreas del destino, hay áreas que nosotros no elegimos que sucedieran. No. Tenemos una libertad para elegir cómo posicionarnos ante eso que yo no elegí. Y esa es mi respuesta responsable. ¿Ok? Y a mayor conciencia, mayor espacio de conciencia, menor reacción y mayor responsabilidad, es decir, mayor capacidad de dar una respuesta. Cuando somos más animales, llamémoslo de esa manera, reaccionamos más, hay menos conciencia y hay más reacción. Y desde ahí también hay menos libertad.
entre más conciencia, entre más trabajo de este que hemos hablado, de un conocimiento, de un hacerme capaz de elegir, de saberme único, entre más crecemos ese espacio de conciencia, más crece nuestro espacio libre de dar una respuesta. ¿No? Entonces, eso es maravilloso, la libertad, responsabilidad como binomio indisoluble, acuérdense, como un binomio que no se puede dividir. Como un binomio que no se puede dividir. Y de ahí me doy cuenta que soy libre, si bien, acuérdense, no de elegir todo lo que me pasa, sí de elegirme a mí ante lo que me pasa. ¿Y de qué soy responsable? De mis elecciones. Y hay que darnos cuenta que estas, no solamente de qué, sino ante quién y ante qué soy responsable. Porque mis elecciones hablan de mí y mis elecciones tienen un impacto en la vida del otro. No solo la vida del otro y la vida en general me afecta a mí, yo también afecto al otro. Somos relación, no hay forma que no lo seamos. Somos relación, somos vínculos. Y como ahorita también, que estás aquí relacionando como somos relación, somos vínculos, cómo ese vínculo y esa conexión con las demás personas nos ayuda, nos ayuda muchísimo, ¿no? A esa parte, a esa vida con sentido, a esa transmitirle también a los niños, a las niñas, a los jóvenes, el poder conectar también con ellos, poderlos conectar y poderles transmitir lo que es una vida con sentido, ¿no? Así es, así es. Porque, fíjate, el ojo no se puede mirar a sí mismo. El ojo está hecho para mirar hacia afuera. Solo el ojo enfermo, ¿no? El ojo enfermo se mira a sí mismo. El ojo sano mira hacia afuera. Y hacia afuera están los otros, hacia afuera está la vida, hacia afuera está el mundo que me rodea. ¿Ok? Y ante eso es la vinculación que vamos haciendo. Y ahí entra, así como mantequilla, esta famosa quinta vía hacia el sentido, y que es como la vía suprema, ¿no? Hacia descubrir sentido, y es la autotrascendencia. Es este salir de mí conscientemente, intencionalmente, para procurar un bienestar en el mundo del otro o de lo otro. ¿Ok? Entonces es esta, ¿cómo salgo de mí? ¿Cómo me vuelvo prestación de vida? ¿Cómo me vuelvo entrega? ¿No? Y cómo salgo para estar aportando hacia el otro. Esa es la autotrascendencia, intencionalmente procurando el bienestar de algo o de alguien más. Y en muchas ocasiones, hasta olvidándome del propio bienestar. Entonces, es como promover darte, este servicio de entregarte. Ojo, pero no nos olvidemos que también en el autoconocimiento, no nos podemos olvidar de nosotros. Entonces, es como salir y regresar, no es salir para regresar más. Esa no es la finalidad. Es salir para aportar más y la consecuencia es que regreso más. Regresar. Regreso más. Esa es la consecuencia, no el fin. Entre más me doy cuenta que yo puedo salir de mí para procurar un bienestar valioso en algo o en alguien más, esta sensación que regresa a mí es de amplitud. Y ahí me descubro más amplio, más único, más capaz, más libre, más responsable. Y entonces se va haciendo como este ciclo en estas vías hacia el sentido, este ciclo como virtuoso. Hacia el sentido. En donde vamos creciendo, ¿no? Siento así como esa parte expansiva, ¿no? Como dices, esa parte de irme relacionando con el otro, me voy descubriendo más, voy descubriendo cosas únicas en mí y cómo va creciendo esa vía hacia el sentido, ¿no? Sí, cómo va creciendo esas oportunidades de sentido. Es como ir clarificando nuestra mirada hacia la vida, hacia el mundo. Y en ese clarificar no es lo mismo ir así que ir así, ¿no? Entonces, en ese clarificar, cómo voy descubriendo estas oportunidades que están ahí, que hay que salir a descubrirlas. Por eso, no es que el sentido se fabrique, porque yo puedo fabricar algo que a ti no te emociona o no te resulta bueno, ¿no? Entonces, el sentido se descubre
Y una vez descubierto, uno se compromete con él. Y como el sentido es diferente para cada uno, ¿no? Sí, Ajá, es perdón. diferente para cada uno y no hay un sentido en nuestra vida, que eso es algo que hay que aclarar. No es que, ay, es que yo no he descubierto el sentido de mi vida. No, no. Es que entre más sentidos tenga tu vida, más sentido de vida tienes. Ajá, ajá. Entonces es como llena tus días de sentido, con momentos, con acciones, con circunstancias, con vínculos valiosos. Llena, conéctate a distintas fuentes de valor, ¿no? Diversifícalas, expándelas. Y entonces tu vida la vas a vivir con sentido. Interesante, Bárbara, muchísimas gracias. No, muy interesante toda esta parte del sentido. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir a las personas que nos escuchan el día de hoy? Ay, Muchas cosas muy valiosas aquí que hemos visto. Yo digo las del sentido, el sentido de vida. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir el día de ¿qué hoy? mensaje final me gustaría? Bueno, me gustaría que se quedaran con esta idea de darnos cuenta que la vida se trata de conectar. La vida es conexión. Entre más conectados a lo valioso, más sentido. Entre más desconectados de lo valioso, menos sentido. Que el sentido es un macrofactor de protección. Que ejercer acciones llenas de sentido, por consecuencia, trae momentos de felicidad. No es al revés. ¿Ok? Uh-huh. La felicidad es consecuencia de acciones con sentido. Que la puerta de la felicidad entonces, haciendo así, se abre hacia afuera. Hay que salir al mundo, hay que salir a la conexión, hay que hacer redes, como ustedes se llaman, redes. Tenemos que salir, tenemos que servir, tenemos que vincularnos, tenemos que darnos cuenta que tenemos algo valioso que aportar, porque somos únicos e irrepetibles. Entonces tengo algo valioso que aportar a cada momento. Y que también los otros tienen algo valioso que aportar a mí. Abrirme a la posibilidad de recibir también lo valioso que tiene el otro para dar. Creo que también me gustaría hablar del compromiso. Eso que te decía, el compromiso conmigo, pero el compromiso contigo. Entre más nos comprometamos con nuestra propia vida, entre más nos apropiemos de nuestra propia vida, yo creo que vamos a poder afectar, ¿no? Acuérdense, mover afectos como en ondas expansivas de bienestar, ¿no? Hacia los demás. Y no tenemos que hacer grandes cosas, puede ser empezando en casa, con nuestro núcleo primario y desde ahí esta afectación a un hijo en un sentido posible, lleno de sentido, él irá con el compañero de la escuela o con la novia y la novia entonces se afectará de esta forma y lo hará con sus padres y pum, 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 son como círculos expansivos concéntricos, pero tenemos que comprometernos. Tenemos también, me gustaría que darnos cuenta que somos co-constructores de la vida. Es decir, la vida no nos vive, nosotros existimos para vivirla. Y desde ahí, darnos cuenta que sí hay áreas del destino y circunstancias que no nos toca elegir, que muchas de ellas no nos gustan, pero que siempre tendremos un margen de libertad para tomar una postura, para tomar una actitud, para tomar acciones diferentes. Y esto nos hace dejar de sentirnos títeres del destino. Me gustaría también dejarles como atrévanse, ¿no? Desarrollen el coraje, y no coraje hacia mal, sino courage, así como la valentía de vivir y de vivir la vida quizá no solamente que deseamos y en esto New Age que está muy de moda, ¿no? Sino la vida que te toca vivir, abrazando inclusive la incertidumbre, abrazando inclusive, ¿no?
la incomodidad, porque solo así vas a poder trascenderla, solo así vas a poder ir más allá. Y somos lo que hacemos. Eso me gustaría que se lo grabe. Somos lo que hacemos. No somos lo que pensamos, no somos lo que deseamos, no somos lo que soñamos. Somos lo que hacemos. Y somos lo que hacemos con esos deseos, con esos sueños, con esos pensamientos. Y si lo que hacemos es valioso, entonces nuestra vida es valiosa. Entonces somos valiosos. Perfecto, muchísimas gracias, Bárbara. Muy interesante, nos dejas un mensaje muy lindo. Te agradecemos mucho la presencia el día de hoy aquí en Conectando en Red. Y dejamos esta parte, se va a quedar grabado en el Instagram, en Facebook y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en el YouTube. Pues muchísimas gracias, Bárbara. Muchas gracias a ustedes por invitarme y a ti, Elisa, por compartir el día de hoy que nos tocó juntas. Un gusto tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.